Hola, buenas, soy Víctor Martínez de la Universidad Politécnica de Valencia y en este vídeo de la serie del Grupo Operativo Enolan vamos a ver qué es el emprendimiento colectivo. Venid conmigo. Bueno, para ver qué es el emprendimiento colectivo vamos a empezar hablando un poquito de qué se puede entender por emprendimiento, después entraremos al concepto, las características distintivas del emprendimiento colectivo y terminaremos con unas consideraciones finales que pueden ser muy interesantes en función del contexto. Así que ahí vamos. Con respecto al emprendimiento en general, bueno, el emprendimiento sabéis que es un concepto que está muy de moda en la última década y que podéis encontrar en internet, en la literatura, muchísimas definiciones. Bueno, nosotros nos quedamos con una, no porque sea la mejor, sino porque es una definición que nos encaja muy bien en lo que queremos explicar. Podemos entender el emprendimiento como unas decisiones que se tienen que tomar al respecto de cómo vamos a utilizar nuestros activos en el futuro, porque en el futuro en general pues no sabemos lo que nos depara. Ahí existe una incertidumbre, no conocer lo que puede ocurrir y por tanto tenemos que pensar, tenemos que innovar en cómo utilizar los activos, tenemos que pensar en cómo gestionarlos, tenemos que ser capaces de convencer a otras personas con respecto a la visión que tenemos para el futuro, en que nos acompañen, en darles las capacidades y las posibilidades para que lo hagan, esto ser líder. Bueno, pues todas estas capacidades conjuntas nos van a permitir tomar una decisión, que luego será acertada o no será acertada, al respecto de cómo vamos a utilizar nuestros activos. Eso es el emprendimiento, en nuestro punto de vista. Por lo que hace al emprendimiento colectivo, bueno, pues fijaos que el emprendimiento colectivo es un tipo o una parte del emprendimiento que se da sobre todo en lo que serían las empresas que son propiedad de productores, como distintas asociaciones o como las propias cooperativas. ¿Qué peculiaridad tienen? Bueno, pues su peculiaridad más importante es que estas empresas tienen activos que son conjuntos de la empresa que es de propiedad comunal o de propiedad común y también en muchas ocasiones existen activos que son propiedad individual de los diferentes socios o de los diferentes copropietarios de la empresa. Entonces tenemos esos dos tipos de activos. Además, fijaos que los resultados que tenga esa utilización futura de los activos van a ser interdependientes, es decir, lo que ocurra con los activos propiedad privada de los propietarios va a influir en los resultados de los activos comunes y viceversa. Entonces, es necesario tener en cuenta esa interdependencia a la hora de definir cuáles van a ser las estrategias comunes para este emprendimiento futuro. Es necesaria una capacidad de coordinación. Y otro elemento interesante que ocurre en este tipo de empresas que son propiedad de varios productores o de los productores es que existe, por un lado, la propiedad, tal como la hemos definido, de estos activos, pero en muchas ocasiones quien controla, quien tiene que gestionar el día a día de los activos son personas distintas de los propietarios. Ello configura una serie de elementos que dan lugar a esta categoría específica que es el emprendimiento colectivo. Algunas cuestiones que pueden ser muy interesantes, algunas consideraciones. Fijaos, con respecto, por ejemplo, a los cambios en las cooperativas agrarias. Bueno, en los últimos años estamos viendo que las cooperativas agrarias que están funcionando mejor son aquellas que tienen una buena orientación al mercado. En ocasiones, las personas que tienen el control, que toman las decisiones del día a día de los activos, tienen más información del mercado que las personas que son propietarios de los activos. Es decir, los propios socios de la cooperativa, por ejemplo. En otras ocasiones, estas empresas vemos que están aumentando de tamaño, no siempre, pero en algunas ocasiones están aumentando de tamaño físico. Ya sea en un caso o ya sea en el otro, lo que puede ocurrir es que ese emprendimiento colectivo que se toma de forma común o que se debe tomar de forma común entre todos los propietarios y también teniendo en cuenta a los gestores, se puede romper y al final sean solo los gestores los que tomen las decisiones. Entonces ya no sería emprendimiento colectivo, sería otra forma de emprendimiento. Bueno, si queremos mantener el emprendimiento colectivo, es importante que pese a que las organizaciones se orienten al mercado, que pese a que las organizaciones aumenten de tamaño, se mantengan unos mecanismos de coordinación, volviendo a lo que decíamos antes, unas líneas directas, de manera que se sientan de forma común estas decisiones, que se tomen de forma común estas decisiones y todos los propietarios y también los gerentes entiendan que son decisiones del colectivo, no son decisiones individuales de unos o de otros. Y esto nos lleva también a referirnos al vídeo que vimos de nuestra compañera Rita Grandinetti al respecto de la innovación social, que es un concepto que va en paralelo al de emprendimiento colectivo.
tienen algunos elementos en común, sobre todo que es necesario crear estos lugares de encuentro, es decir, estas decisiones se tienen que tomar entre varios, ya no estamos hablando de decisiones individuales. Es exactamente lo mismo que ocurría cuando hablábamos de innovación social. O, como estábamos diciendo antes, es necesario que se definan unas estrategias que son comunes y que sean, sobre todo, compartidas entre propiedad, gestión y entre todos los propietarios, para conseguir que este sea un emprendimiento colectivo real. Así que bueno, con esto hemos visto qué es el emprendimiento colectivo. Os esperamos en otros vídeos del Grupo Operativo Innolan. Un saludo.